Bienvenidos al seminario Construyendo Resiliencia. Lecciones aprendidas para una recuperación inclusiva y resiliente. Tenemos interpretación en la barra inferior de la pantalla en el icono del mundo, eligiendo el idioma español o inglés. La vicepresidenta ejecutiva del Banco Interamericano de Desarrollo, Reina Irene Mejía, va a abrir este seminario. Buenos días. Tengo el enorme gusto de darles la bienvenida al sexto y último seminario virtual de la serie Construyendo Resiliencia. Esta iniciativa del BID busca fomentar un diálogo con expertos de América Latina y el Caribe para mejorar la capacidad de resiliencia de nuestros países ante desastres y el cambio climático. Desastres como las tormentas ETA e IOTA que impactaron a Centroamérica en noviembre del 2020 y el terremoto en septiembre pasado en Haití nos recuerdan la importancia de estar preparados para responder de forma eficiente y efectiva ante estos eventos, contemplando no solamente las necesidades de corto plazo, pero también las de mediano plazo. La resiliencia ante los desastres y el cambio climático forman parte de los 5 ejes de acción de la Visión 2025, Reinvertir en las Américas, nuestra hoja de ruta para la reactivación económica y el desarrollo sostenible e inclusivo de la región. Nuestro trabajo se basa en las prioridades del marco de acción de Sendai para el periodo 2015-2030. Este marco de acción es el Acuerdo Internacional sobre Gestión del Riesgo de Desastres suscrito por todos los países de la región, a través del cual hemos podido profundizar nuestro conocimiento en buenas prácticas, desafíos y priorización de inversiones para la reducción de riesgos de desastres. Hoy abordaremos la prioridad del marco de acción enfocada en aumentar la preparación para dar una respuesta eficaz. De esta manera, reconstruir mejor en 3 ámbitos: respuesta inmediata, protección financiera y rehabilitación y construcción. Primero, la preparación para la respuesta inmediata. Esta contempla desde la alerta temprana y la evacuación hasta la búsqueda y rescate y atención humanitaria. La región ha registrado grandes avances en esta área. El número de víctimas mortales asociados a los desastres climáticos en las últimas 3 décadas ha caído cerca de un 55%. El banco ha sido instrumental en esta mejora, apoyando la implementación de sistemas de alerta temprana que integran el monitoreo y el pronóstico de los fenómenos con la organización comunitaria. Ello conduce a evacuaciones que salvan vidas humanas y reducen la pérdida de activos. Sin embargo, existen oportunidades de mejora. Según el índice de gestión de riesgos del banco, el 65% de los países de la región aún no cuenta con sistemas de alerta temprana automatizados, lo que ayudaría a compartir información y proveer data clave y oportuna para tomar decisiones. En segundo lugar, una preparación efectiva incluye la planificación y protección financiera. Esto implica tomar acciones para mejorar la capacidad de respuesta del sector público y la resiliencia fiscal, combinando mecanismos de retención y transferencia del riesgo para acceder rápidamente a recursos que financien las necesidades ocasionadas por estos desastres. La gestión financiera del riesgo minimiza el impacto económico y fiscal, sentando las bases para una recuperación sostenible. El BID ha jugado un rol clave en este ámbito en diferentes países de la región. Uno de los principales instrumentos financieros con que cuenta el banco es la facilidad de crédito contingente para emergencias por desastres naturales. Esta facilidad ayuda a estructurar financiamiento preventivo para que los países cuenten con liquidez inmediata en su respuesta a un desastre. A la fecha, a través de esta herramienta, otorgamos cobertura a 17 países en nuestra región
por 3.500 millones de dólares. Además, el banco proporciona apoyo para fomentar la transferencia de riesgos y asistencia técnica a los gobiernos. Y el tercer ámbito relacionado con la recuperación comprende acciones para restablecer condiciones de vida aceptables y sostenibles. Esto incluye no solo reconstrucción de la infraestructura y el capital natural impactados por el desastre, sino la reactivación económica de las comunidades bajo condiciones de menor riesgo a las que tenían antes del desastre. Como mencioné, nuestra meta es reconstruir mejor y esto implica planificar una recuperación y una reactivación inclusiva, sostenible y resiliente. Es aquí donde se identifican mayores oportunidades de mejora y es aquí donde los países de América Latina y el Caribe tienen mucho por mejorar. Según nuestro índice de gobernabilidad y políticas públicas en gestión de riesgos de desastre, el componente de planificación de la recuperación tiene un valor promedio de 18 sobre 100, el más bajo de los componentes de la gestión del riesgo de desastres. Esto se debe a la ausencia de mecanismos ex ante de planificación de la recuperación, de arreglos institucionales adecuados, de estrategias para recuperar los medios de vida de las familias afectadas y la falta de un enfoque territorial. Estas debilidades inhiben el potencial de fortalecer la resiliencia de las comunidades ante futuros eventos. El BID está comprometido en ayudar a los países a superar estos desafíos. En desastres recientes como el volcán de fuego en Guatemala y las tormentas ETA y IOTA en Centroamérica, se ha elaborado con CEPAL y los gobiernos de los países afectados para orientar la planificación de la recuperación post-desastre. En el panel de hoy tendremos la oportunidad de profundizar sobre estas temáticas de la mano de nuestros distinguidos invitados, Rubén Hofliger y Omar Darío Cardona. Bienvenidos a este espacio y muy agradecida por su participación. Rubén es líder de soluciones del sector público para Latinoamérica en Swiss Re, una empresa líder global en brindar reaseguro, seguro y soluciones de transferencia de riesgo a los gobiernos y al sector privado. Omar Darío es el presidente de Ingeniar Risk Intelligence de Colombia, empresa que ofrece servicios especializados en la evaluación de desastres naturales y manejo de riesgos y adaptación climática. Omar Darío también fue ganador del Premio para la Reducción de Desastres de Naciones Unidas. Sin duda, la trayectoria y experiencia de Rubén y Omar Darío serán de mucho valor para este diálogo. De nuevo, les agradezco su tiempo y su participación. Y ahora le paso la palabra a Juan José Durante y a Sergio Lacambra, especialistas del BID y moderadores del evento. Muchísimas gracias. Buenos días, muchas gracias por participar en este evento y a nuestra vicepresidenta ejecutiva por la presentación de los temas que estaremos abordando con nuestros invitados. Mi nombre es Juan José Durante, lidero el grupo de financiamiento de riesgos y seguros del BID. Estaré moderando la primera parte del evento, donde conversaremos sobre la protección financiera y en particular sobre la transferencia de riesgos de desastres para una recuperación sostenible de América Latina y el Caribe. Quisiera presentar al experto que invitamos para conversar sobre este tema, Rubén Hofliger. Como comentó nuestra vicepresidenta ejecutiva, Rubén tiene una vasta trayectoria en la planificación e implementación de estrategias y productos financieros innovadores para gestionar los riesgos de desastres naturales y cambio climático. Nos compartirá su experiencia tanto desde una óptica del sector público como del sector privado. Actualmente
se desempeña como líder en soluciones del sector público para América Latina y el Caribe en SUIRRE. SUIRRE, como algunos de ustedes sabrán, es una de las reaseguradoras líderes a nivel mundial que brinda soluciones de transferencia de riesgos tanto para los gobiernos como para el sector privado, por ejemplo en Estados Unidos, Asia, Europa, y juega un papel preponderante en América Latina y el Caribe. Puedo mencionar que él ha participado y ha estado involucrado en la estructuración y colocación de bonos catástrofes que han permitido a países como México, Chile, Perú, Colombia, transferir riesgos de terremotos y huracanes a los mercados. Quiero resaltar también su experiencia en el sector público, mexicano en particular, jugó un papel clave en el desarrollo del Programa Soberano de Bonos de México. Además fue miembro del grupo asesor del Fondo Central de Respuesta a Emergencias de las Naciones Unidas y ha participado como miembro de la Junta de Alto Nivel de la OECD sobre gestión financiera de catástrofes a gran escala. Antes de comenzar a conversar con Rubén, me gustaría resaltar un par de puntos importantes para introducirnos en esta temática. En primer lugar, la gestión financiera de riesgos o protección financiera es una política pública clave para la región. El BID ha venido apoyando a los países a transitar un camino hacia un enfoque de planificación y protección ex ante, preventivo, mediante el diseño de políticas y estrategias de gestión financiera. En segundo lugar, en el marco de estas estrategias para mejorar la resiliencia financiera del sector público, los gobiernos han estado estructurando coberturas mediante una combinación de instrumentos de retención y de transferencia de riesgos. Por ejemplo, en cuanto al financiamiento del riesgo retenido, como comentó nuestra vicepresidenta, el banco ha desplegado la facilidad de crédito contingente que proporciona coberturas para las principales amenazas de los países de la región. Aquí estamos desplegando este tipo de instrumentos tanto en el Caribe, en Centroamérica, en la región andina y en Sudamérica. A pesar de estos esfuerzos, la brecha de protección financiera se viene incrementando porque los desastres son cada vez más frecuentes y más severos. Solo observar la temporada de huracanes del 2020, podemos ver que fue mucho más activa en términos de número de tormentas y de las afectaciones que ocasionaron. Esta realidad nos lleva no solamente a convencernos que además de la necesidad de incrementar fuertemente las inversiones en resiliencia que tienen que abordar los países, es necesario transferir estos riesgos a los mercados para lograr una recuperación rápida y sostenible. Vamos a comenzar el diálogo con Rubén, si nos puede contar cómo ha evolucionado el mercado de transferencia de riesgo en América Latina y el Caribe, y qué avances importantes, Rubén, pensás que podrían destacarse. Muchas gracias, Juan José. Primero que nada, quiero agradecer al BID por la invitación a participar de este evento y poder compartir con ustedes un poco de las experiencias a nivel regional, pero también a nivel internacional en materia tanto de resiliencia como de transferencia de riesgos. Efectivamente, ha habido avances significativos en la materia, en la región tanto de Latinoamérica como del Caribe. Vemos que ha crecido la conciencia en los gobiernos de la importancia de contar con adecuados esquemas y estrategias de mitigación, reducción de riesgos y su consecuente transferencia del riesgo residual. Podemos citar varios ejemplos. Quisiera empezar por lo que comentabas, los bonos de catástrofe. México, país pionero en la materia, desde el año 2006 emitió el primer bono catastrófico para cubrir la ocurrencia de terremotos, primer bono soberano emitido en la historia. Posteriormente, 3 años después, México evoluciona y agrega el componente de huracanes. México está expuesto tanto a huracanes del Pacífico como del Atlántico, y por ende mejora, implementa una mejor cobertura, un mayor alcance y cubre no solo terremotos, pero también huracanes. Lo mismo, una nueva renovación en el año 2012, donde además de continuar cubriendo ambos peligros, cada emisión de un nuevo bono se mejora la estructura y el diseño del producto, ¿no? Que es la parte más importante, ¿no?
Como recordarán seguramente muchos de ustedes, México fue impactado por un terremoto, o por 2 terremotos de grandes magnitudes en el año 2017, lo cual mostró la eficacia de este bono, donde hubo un pago al 100% por el terremoto del 7 de septiembre de magnitud 8.1. De igual manera, en el año 2015, el país fue impactado por el huracán Patricia, también un huracán de grandes proporciones en el Océano Pacífico, el cual también detonó un pago de la cobertura, lo cual permite demostrar que este tipo de productos funciona. Lo importante no es solo contar con estos productos, es que se pueda demostrar su eficacia. Y posteriormente, en el año 2018, los miembros de la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile, se unen en el marco de la alianza para buscar transferir el riesgo de terremoto de manera independiente pero colectiva, cada quien con sus propios análisis de riesgos, con sus propias necesidades, capacidades y prioridades, transfieren al mercado de capitales a través de la emisión de un bono catastrófico su riesgo de terremoto, el cual en el año 2019 Perú fue impactado por un terremoto, el cual correspondió a un pago parcial de este bono catastrófico. Y finalmente, en materia de bonos, recientemente, este año precisamente, Jamaica fue innovador, o por primera vez en su historia también pudo transferir el riesgo de ciclones tropicales o de huracanes a través de un bono catastrófico a los mercados de capitales. Entonces, digamos que hemos visto avances importantes en materia de bonos. Por otro lado, quisiera también mencionar una facilidad muy innovadora que hay en el Caribe, que es el Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility, que es una institución que fue constituida en el año 2007 y que se enfoca a brindar protección financiera 100% parametrizada para las islas del Caribe y que ahora se ha extendido también en los últimos años a Centroamérica. Digamos que es un modelo muy innovador, dado que las pérdidas parametrizadas son a través de modelos diseñados que permiten conocer el portafolio de activos y la exposición y los centros de población y poder determinar con la ocurrencia de un terremoto, de un huracán y un componente de exceso de lluvia, la pérdida esperada, con lo cual se activa un pago. Este tipo de soluciones, que les llamamos soluciones macro, son soluciones que buscan brindar protección financiera y liquidez inmediata a los países. El objetivo principal es la atención de la emergencia, contar con una inyección de liquidez de manera muy rápida. Por ello se tratan de seguros o de instrumentos de transferencia de riesgos paramétricos, porque aquí no se requiere la inspección y ajuste del daño, la inspección física de ir a campo a ver cuál es el daño sufrido al edificio, a la escuela, al hospital. Están modelados los riesgos y de ocurrir un evento que rebase los umbrales de velocidad de viento del huracán o de cúmulo de lluvia o de magnitud del terremoto, se recibe la indemnización para que el país pueda de manera muy rápida atender la emergencia, cuyo objetivo principal es regresar a la normalidad de la manera más rápida, reactivar la economía, reactivar las cuestiones más urgentes. Y pasando finalmente a nivel sectorial, también ha habido esfuerzos importantes en materia de objetivos de transferencia de riesgo para la reconstrucción, lo cual pues ya es un proceso más complejo, de mayor alcance. Por ejemplo, México, a través de su Fondo de Desastres Naturales, también ha apalancado este fondo con una cobertura que le llaman en exceso de pérdida, una cobertura tipo indemnizatoria que cubre toda la infraestructura pública del país y las viviendas de la población de bajos ingresos, el cual en complemento al bono de catástrofe, que es paramétrico y hay una inyección muy rápida de recursos, este enfoque va más hacia la reconstrucción de los bienes afectados. Otro ejemplo sectorial es la cobertura que Uruguay transfirió al mercado a través de UTE, su empresa hidroeléctrica, que es precisamente una cobertura que se llama Energy Shortfall, que es precisamente cubrir contra disminución de la precipitación de lluvia, que hace que la generación de energía eléctrica real sea menor a la esperada. Cuando esto pasaba en Uruguay, Uruguay requería
de otro tipo de energéticos para poder producir energía eléctrica. Pero cuando se da una sequía importante en la región, no solo Uruguay resultaba afectado, también Brasil y Argentina, países vecinos, con lo cual los precios de hidrocarburos subían de manera significativa y era el momento en que Uruguay requería comprar estos hidrocarburos para generar la energía requerida y por ende un producto muy innovador con un doble trigger, un doble parámetro de medición. Uno, la disminución de la precipitación de lluvia y el flujo de agua que permite la generación de energía, y por otro lado el costo dolarizado de promedio del hidrocarburo. Entonces son algunos de los ejemplos que consideramos muy interesantes, cómo se ha avanzado en la región y que creemos que, bueno, pues ha habido un avance sostenido. Sin embargo, creemos que aún falta mucho por hacer. Existe, como ya comentabas, una brecha. La brecha de protección de daños lamentablemente sigue en aumento. La región no es la excepción. En el mundo entero la brecha de protección sigue creciendo. La brecha entendida como el total de las pérdidas económicas de un desastre natural versus las pérdidas aseguradas o protegidas, ¿no? El problema es que el crecimiento de las economías es mayor y la actividad económica es mayor y los instrumentos de aseguramiento no acompañan ese crecimiento de la misma manera y esa responsabilidad termina cayendo en la mayor de las veces en los gobiernos que tienen que atender no solo la falta de aseguramiento de sus propios activos, su infraestructura pública, sus escuelas, hospitales, carreteras, pero particularmente esa responsabilidad social que tiene el gobierno para con la población de bajos recursos, que es atender y apoyarlos cuando pierden su vivienda, sus cultivos, y que no pueden regresar a la normalidad sin la ayuda del gobierno. Entonces, en términos generales, estos sería mis comentarios. Muchas gracias, Rubén. Muy interesante lo que comentás sobre la evolución del mercado de transferencia en la región. Creo que la experiencia de México es muy valiosa, pero también, como mencionabas, los países de la Alianza del Pacífico han avanzado. También entiendo que la facilidad del Caribe del CRIF se ha estado expandiendo cobertura, ¿no? Y mejorándolas año tras año para darle una solución más integral a las necesidades que los países de esa región tienen. Y creo que voy a resaltar un poco, como todos saben, que recientemente hemos estado en la COP26, en la que los países acordaron, digamos, sobre las acciones claves para acelerar la lucha contra el cambio climático. Hay un consenso en la comunidad internacional que hay que aumentar la resiliencia financiera de los países más vulnerables. Y es un tema sumamente prioritario y de interés. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo ves vos, cómo hacemos para impulsar la transferencia? ¿Cuáles son las barreras, los desafíos que enfrentan los países, pero también el mercado, para avanzar en esto, ¿no? En esa brecha que vos comentabas? Comentas un punto muy importante y había omitido comentar un dato sumamente relevante, los peligros secundarios. ¿Cómo han crecido los peligros secundarios en los últimos años? Hicimos una publicación sobre el tema y considerando los peligros secundarios como aquellos no considerados como catastróficos, no son ni terremotos ni huracanes, sino las lluvias, los incendios forestales y otro tipo de fenómenos que no se consideran como de tal catástrofe. Estos han crecido, solamente para darles el dato, en el año 2020, más del 70% del total de las pérdidas económicas mundiales resultan de los peligros secundarios y no de los primarios, que son terremotos precisamente y huracanes. Sí, existe un reto muy grande y consideramos que uno de los pasos más importantes pues es lograr el entendimiento entre las partes, las asociaciones público-privadas, entre los gobiernos, el sector privado, los multilaterales, las instituciones no gubernamentales, organizaciones internacionales, es decir, que todos sumemos a enfrentar estos desafíos. Como bien comentaba, el hecho de tener ahora en la mira los peligros secundarios, pues significa que no se cuentan todavía con las herramientas y modelos adecuados para parametrizar este tipo de riesgos. Pero ahora
cuentan mucho el costo económico de este riesgo y por ende debemos de sumar todos para buscar contar con adecuados instrumentos que permitan también cubrir de manera adecuada ese tipo digamos, de fenómenos o de peligros o amenazas. El tema de limitación de datos es un tema muy importante. Sabemos que para poder contar con un adecuado instrumento de transferencia de riesgo se requiere adecuada calidad de información, precisamente para poder medir el riesgo. Es información sobre, ¿no?, cuáles son los activos de mayor interés que quiero cubrir, dónde se encuentran ubicados, qué tipo de construcción, calidad, materiales, cuál han sido la siniestralidad que han sufrido los daños en el pasado. En fin, un montón de información que es muy valiosa y que cuesta tiempo, trabajo y recursos para poderla generar para efectos de poder hacer la modelación física financiera de estos riesgos y permitir poderle poner un precio a la transferencia de riesgo. Existe también, creemos que una percepción de que el costo de los instrumentos de transferencia de riesgo es muy alto y simplemente que se trata de un gasto, ¿no?, y no de una inversión. Creemos que el seguro debe verse como parte de una estrategia integral de gestión de riesgos. Un seguro no se puede comparar con un crédito contingente, por ejemplo, sino debe verse como herramientas complementarias dentro de este marco de una estrategia integral y que no comprarse de manera aislada, sino como parte de una estrategia y encajar la transferencia en la parte más adecuada de toda esta gestión. Y finalmente, dos temas más muy importantes que resaltar es la falta de políticas públicas transversales en algunas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, lo que vemos es que con cambio en gobiernos, cambio de una administración o con shocks externos o internos, por ejemplo, el tema del COVID afectó significativamente la continuidad de las estrategias de gestión de riesgos de los países, ¿no? La falta de una política pública transversal que se refleje en una normatividad, en una ley, que lo que hace es que las prioridades por un shock externo cambien y el tema pase a segundo plano, con lo cual lamentablemente muchas veces no se da continuidad a algo muy innovador, algo muy importante como transferencia de riesgos, y en muchas ocasiones lo que pasa es termina la vigencia de un producto de transferencia de riesgos y lo que le llamamos muchas veces la ley de Murphy, ocurre un evento de grandes magnitudes, un terremoto, un huracán que impacta significativamente y por un shock externo, por un cambio de administración a un nuevo gobierno, no se dio continuidad y el país quedó desprotegido, ¿no? Entonces creemos que eso es un tema también muy importante que resaltar. Muchas gracias. Sí, ciertamente hay varios temas que deberían considerarse para superar estos desafíos que mencionabas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de continuidad de las coberturas que mencionaste, es clave, creo, la asistencia técnica dirigida a aumentar la capacidad de los países y de los gobiernos para que comprendan mejor el uso de este tipo de instrumentos que son concebidos como de largo plazo, no es la contratación de seguro para un año específico, sino que son estrategias de largo plazo y que hay que entenderse cómo funciona en el marco de una combinación de otros instrumentos como los de retención. Para superar otras barreras que venimos conversando, el uso de nuevas tecnologías podría ser crucial. Sabemos que la industria aseguradora y reaseguradora ha invertido fuertemente en el desarrollo de herramientas y plataformas inteligentes que permitan comprender mejor el riesgo. Te preguntaría, ¿cómo ves qué podría aportar el mercado para expandir el uso de mejores tecnologías de información y modelación de riesgos que faciliten no solamente la transferencia del riesgo, sino la mejor toma de decisiones por parte de los gobiernos? Sí, Juan José, yo creo que mucho. La industria ha trabajado por muchos años en analizar, comprender y entender los riesgos. Contamos con modelos muy actualizados de mucho tipo de riesgos y a nivel mundial. Existen además empresas dedicadas 100% a modelación de riesgos, empresas que trabajan de la mano con la industria aseguradora, reaseguradora, pero también con mercado de capitales. Por ejemplo,
La transferencia de riesgos a través de bonos de catástrofe se trabajan de la mano de empresas también globales que se dedican exclusivamente a modelar el riesgo específico de terremoto, de huracán, de exceso de lluvia, etcétera, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo hecho, pero por supuesto, dependiendo de la necesidad específica de un país, sea para un peligro en particular, para una región en particular, para una necesidad en particular, pues mucho de eso se tiene que hacer traje a la medida. No existe lo que le llaman one size fits all, sino que hay que trabajar en particular para llegar al diseño ideal. Y volviendo a los 3 puntos, el diseño ideal de acuerdo a las capacidades, necesidades y prioridades que tenga un país. Nosotros, por ejemplo, tenemos herramientas de modelación de riesgo, tenemos nuestros propios modelos de riesgo con el cual tarificamos y ponemos precio a los esquemas de transferencia de riesgos. Hay proyectos muy interesantes como realizados a través de plataformas como el Insurance Development Forum. Hay un ejemplo ahorita muy interesante de un proyecto de agricultura que está ocurriendo en México, se está trabajando en México, que es precisamente el Insurance Development Forum, junta un consorcio de compañías de seguros, reaseguradores, brokers o intermediarios de transferencia de riesgos, pero también participa las Naciones Unidas, participa el Banco Mundial, entre otras instituciones que se juntan para tratar de ayudar al país a entender su riesgo, su necesidad y poder buscar una adecuada solución. En el caso particular de este proyecto agrícola, el objetivo es lograr un esquema de aseguramiento paramétrico del sector del cultivo, particularmente empezando con maíz, que es el cultivo más importante en el sur-sureste de México, pero cuyo propósito es cubrirlo contra sequía y exceso de lluvia, pero con el principio de que la indemnización sea entregada directamente a cada uno de los agricultores de bajos recursos. 2 condicionantes nos pidió el gobierno de México. Agricultores de menos de 5 hectáreas, de 5 hectáreas o menos, que son la base de la pirámide, la población más vulnerable en materia agrícola, y que el recurso no haya intermediarios, llegue directamente al agricultor. Se está trabajando en una plataforma tecnológica que permita el enrolamiento, dar de alta a estos agricultores en un sistema automatizado que podrá ser utilizado por todas las compañías de seguros mexicanas que puedan tarificar, emitir la póliza y al momento de la ocurrencia de un evento que detone los parámetros predefinidos, poder indemnizar a los diferentes agricultores, ya sea a través de cuentas bancarias que tengan o en este momento hacerles una orden de pago o a través de alguna de las cadenas de suministros de abarrotes y este tipo de alimentos. Otro proyecto muy interesante es un proyecto que estamos trabajando con COSAFIN en Centroamérica y República Dominicana, los países Centroamérica, Panamá y República Dominicana, que es precisamente ayudarles con tecnología para poder mejorar y actualizar sus instrumentos de medición de los riesgos de catástrofe. Poder entender dónde invertir de manera inteligente. La inversión pública lleve el componente de análisis costo-beneficio para que se construya de manera inteligente y se evite, por ejemplo, construir en zonas de alto riesgo de inundación, zonas de alta exposición sísmica, o si se va a construir, se tomen las medidas adecuadas de mitigación y reducción del riesgo. Estamos poniendo a disposición de COSAFIN las herramientas actuales que tiene SUIRRI, pero también trabajos, como decía yo, trajes a la medida. Mucho de lo que se requiere se tiene que trabajar y construir de la mano para que se cuente con estas tecnologías y se pueda tener una mucho mejor información para una adecuada toma de decisiones en la prevención, mitigación del riesgo, pero también en la transferencia de estos riesgos. Muy interesante lo que comentaba sobre el uso de tecnologías. Siempre un gran tema que aparece sobre la mesa sobre cómo aprovechar de esta disponibilidad que hay en los países es la adopción, ¿no? Y el uso para la toma de decisiones. Iría rápidamente a otra pregunta, así vamos avanzando en esta conversación.
no solamente las tecnologías pueden ayudar, como comentabas, a superar las barreras y desafíos, pero también otra manera de hacerlo es aprender de experiencias en otras partes del mundo. No sé, teniendo en cuenta la trayectoria y toda la experiencia que tenés y el alcance global de SUIRE, si nos podés comentar algunas soluciones interesantes que se vienen desarrollando en otras regiones, que pueden ser relevantes para América Latina, y si podemos aprender esas lecciones, ¿no? en aras de ir progresando el desarrollo del mercado de transferencias en nuestra región. Gracias. Claro, un caso muy interesante que pudiera y se ha intentado y en algunos casos ha tenido éxito, pero a nivel muy micro, es el caso de Turquía, ¿no? El Turkish Catastrophe Insurance Pool, que derivado de un terremoto de grandes magnitudes que sufrió Turquía, se hizo un cambio, primero un cambio a la política pública, un diseño de una nueva normatividad, que eso es muy importante, y se hizo obligatorio que todas las propiedades, todas las viviendas, contaran con un seguro contra terremotos. Entonces empezamos desde la base de la normatividad, la base de la legislación, es decir, un cambio de visión, un cambio de política pública y la inclusión de la obligatoriedad de la compra de un seguro. El gobierno construye una plataforma, digamos, una institución gubernamental responsable de estructurar, diseñar y operar este pool, esta facilidad de cobertura contra terremotos, lo cual lo que hacen es le transfieren a las aseguradoras para que hagan, digamos, la operación y la emisión de las pólizas, y eso está cubierto con el mercado de reaseguros internacional. Entonces, al ocurrir un terremoto de grandes magnitudes, pues cada uno de los individuos cuentan con una protección propia, y esta protección, digamos que es una cobertura base, que es obligatoria, y cada individuo dueño de una propiedad puede, digamos, crecer su cobertura con coberturas adicionales, con límites mayores, en fin, de acuerdo a sus necesidades, lo que le llamamos potenciar la cobertura con compra de coberturas adicionales. Pero eso permitió que la penetración del seguro de viviendas, seguro de casa-habitación en Turquía creciera de manera significativamente, llegando a niveles por arriba del 50%, lo cual, si lo comparamos con nuestros países, pues es una penetración mucho más alta a lo que vemos en nuestros países. Lamentablemente no llegamos a tener este tipo de penetración en nuestros países de la región, y esto puede ser un esquema que pueda ayudar mucho a incentivar este tipo de situaciones. Otro ejemplo interesante, también ligado al tema de terremoto, es hoy por hoy en Nepal están buscando la construcción de una hidroeléctrica. Nepal también está altamente expuesto a terremoto, y los inversionistas han exigido la inclusión de un seguro que cubra contra terremotos. Sin embargo, debido a la alta exposición que tiene este país, esto ha hecho que no exista suficiente apetito de riesgo del mercado para tomar el riesgo de terremoto. Por ende, entra entonces el tema innovador, donde se busca a través de un seguro paramétrico la posibilidad de poder transferir ese riesgo de manera parametrizada para que con ello se cubra la necesidad de los inversionistas y se puedan contar con los recursos para poder financiar el proyecto. Es lo que le llamamos the risk in infrastructure, el permitir que el inversor sienta confianza en que el proyecto lleva el adecuado aseguramiento del recurso que van a invertir. Y finalmente, un punto interesante, y creo que Omar Dayo también nos podrá comentar de algún esfuerzo que se hizo, un esfuerzo importante que se hizo en Manizales, Colombia, es el tema del seguro predial. En México, en la Ciudad de México, hemos buscado y trabajado a través de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el poder, a través de un descuento al costo del seguro predial, poder otorgar un seguro contra riesgos catastróficos. Y el ejemplo es el siguiente.
En la Ciudad de México, hoy por hoy, si uno paga su seguro de propiedad en los primeros meses del año, recibe un descuento en automático, un descuento del 8% por pagar el primer mes del año. Entonces, lo que nosotros proponemos como industria es, en lugar de dar un descuento del 8%, ¿por qué no buscamos que el descuento sea menor, sea del 3%? Por dar un ejemplo, el dato, la modelación no está terminada, pero dar un descuento menor y con ese diferencial regalarle un seguro a quienes hayan pagado de manera puntual su seguro, su predial anual, automáticamente estarán incluidos en un seguro contra desastres naturales. Es un poco la idea, podría ser solo terremoto, podría ser también contra inundaciones, habría que analizar los números, pero de alguna manera el producto se autofinancia. En lugar de dar un descuento del 8%, te doy un descuento menor, pero en automático también te incluyo un seguro, lo cual permite, digamos, de alguna manera incentivar a la población a que pague de manera oportuna, el gobierno recaude impuestos de manera oportuna y la gente se sienta protegida. Estos son como algunos ejemplos internacionales que creemos interesantes y que podrían replicarse, cuyo objetivo, volvemos a lo mismo, es cómo logramos incentivar a la población a crear esta conciencia del riesgo, a que los gobiernos diseñen adecuadas políticas públicas y esto pueda ayudar a incrementar la penetración del seguro. Muchas gracias, muy interesantes los ejemplos que mencionabas. Creo que muestran la importancia también del rol del sector público en impulsar este tipo de iniciativas para mejorar la penetración de productos de transferencia de riesgo y dar soluciones, en el caso de Turquía, a la población, ¿no? Y en otros casos a inversores, y en el caso de Manizales, que Omar Darío ha trabajado hace bastante tiempo empujando este tipo de soluciones, pueden ser útiles, ¿no? En aras de avanzar, para ir cerrando un poco esta conversación y estar dentro de los tiempos que nos han pedido en la organización, teniendo en cuenta todo lo que hemos venido conversando, la evolución del mercado de la región, los desafíos que enfrentan los países para transferir riesgo, la importancia del uso de tecnologías y estas experiencias que acabas de comentar, ¿cómo considerás que el BID y los organismos multilaterales podrían apoyar para lograr una mayor adopción de los productos o instrumentos de transferencia de riesgos en la región? ¿Y en qué áreas deberíamos orientarnos y orientar los esfuerzos de estas instituciones? Gracias. Definitivamente, yo creo que el BID puede tener un rol clave en esta materia. Además, tienen, en mi opinión, un doble rol. Ustedes, por un lado, son asesores o expertos técnicos de los países, donde les pueden ayudar en temas de conocimiento, en temas de fortalecer sus capacidades técnicas, en temas de diseñar y ayudarles en el diseño de una adecuada estrategia de gestión integral de riesgos, pero por otro lado también se pueden convertir en intermediario para la interlocución entre el sector privado y el sector público, y también en su caso, inclusive intermediarios para la ejecución de una transacción de transferencia de riesgos, ¿no? Como hemos visto las transacciones de bonos catastróficos donde un multilateral participa como intermediario y ejecutor de una estrategia de transferencia de riesgos per se. Uno de los puntos súper importantes que creemos que viniendo de un organismo del prestigio de ustedes para con los países, explicar con mayor nivel de detalle qué significa la transferencia de riesgos. Y como comentaba hace un momento, entender la transferencia de riesgos como parte de una estrategia integral y no como un instrumento aislado. Y la otra es que no se puede comparar el seguro con un crédito, sino que cómo se complementan ambos, cómo construir un fondo de atención de desastres naturales, un fondo de retención para las pérdidas más frecuentes que permita en exceso de este fondo apalancarlo con créditos contingentes, con instrumentos de transferencia de riesgos. Vaya, yo creemos que esa educación financiera es súper importante para poderlo verlo como un todo y entender este componente, dónde debe de ir y por qué va en esta capa y por qué tiene el precio que tiene, ¿no? Yo creo que esos son temas sumamente importantes que se requiere mucho del trabajo y teje fino de las instituciones multilaterales, y particularmente lo que comentábamos hace un momento con
el constante cambio de administraciones, constante cambio de funcionarios. Hemos visto en el pasado, inclusive dentro de una misma administración, cambios 4 o 5 veces de un ministro responsable de esa cartera, ¿no? Y muchas veces es empezar de cero. Lamentablemente es empezar de cero en la construcción y volver a, digamos, a concientizar del por qué se está trabajando en esta estrategia, ¿no? Entonces creemos que ustedes pueden jugar un papel clave y dual. Quería agradecerte por el tiempo que nos has dedicado para participar en el evento, por compartir tu experiencia en todos estos temas que son importantes. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta parte del evento. Le pasaría la palabra a mi colega Sergio Lacambe, quien estará moderando la segunda parte del evento. Gracias. Gracias, Rubén. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José, y buenos días. Mi nombre es Sergio Lacambra, trabajo como especialista principal en gestión del riesgo de desastres en el BID, y hoy estaré facilitando el segundo conversatorio que lleva por título Reconstruir mejor después del desastre, lecciones aprendidas de América Latina y el Caribe. Para este segundo conversatorio tenemos un invitado de lujo, el doctor Omar Darío Cardona, presidente de la empresa Ingeniar Risk Intelligence de Colombia. Me resulta muy difícil el resumir la ilustre hoja de vida del doctor Cardona, pero bueno, aquí van algunas pinceladas. El doctor Cardona es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Manizales, donde es profesor titular en gestión integral del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Es doctor en Ingeniería Sísmica y Dinámica Estructural por la Universidad Técnica de Cataluña, en España. Ha sido presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. Lideró la preparación del capítulo 2 sobre determinantes del riesgo del informe SREX, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que sentó las bases conceptuales para entender la afinidad entre la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático en lo que respecta a eventos extremos. Entre 1992 y 1995 fue director general de la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres en Colombia, y durante su gestión se sentaron las bases para un moderno Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres en Colombia, que ha sido una referencia para multitud de otros países de la región. También cuenta con una larga y fructífera trayectoria de colaboración con organismos multilaterales. Por ejemplo, participó en el diseño de la plataforma de cálculo probabilista del riesgo de desastres, CAPRA, que fue desarrollada conjuntamente por el BID, el Banco Mundial y Naciones Unidas. Hace ya algunos años lideró la formulación del conjunto de indicadores de riesgo de desastres que cuenta el BID para medir diferentes aspectos relacionados con la gestión del riesgo, y también asesoró en el desarrollo del índice de gobernanza y política pública en gestión de riesgos de desastres. Toda esta extensa experiencia y solidez técnica fue reconocida en 2004 al ser galardonado con el Premio Sasakawa de Naciones Unidas, que, si me permiten la analogía, es el equivalente al Premio Nobel en prevención de desastres. Entonces, buenos días, doctor Cardona, y muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Sergio. Hola a todos. Hola a todos los colegas del BID y hola a toda la audiencia. Yo estoy muy, muy agradecido por esta amable invitación de participar en este esfuerzo que hace el banco, que creo que es muy útil, muy importante para todas las personas que tienen la oportunidad de verlo, ¿no? Así que gracias, Sergio, gracias por las palabras y bueno, aquí estoy, siempre a sus órdenes. El doctor Cardona, Einstein decía aquello de que locura es hacer una y otra vez lo mismo esperando obtener resultados diferentes. Los desastres nos ofrecen ventanas de oportunidad para desarrollarnos de una manera diferente, de forma más resiliente ante futuros fenómenos peligrosos. Para ello es importante entender por qué sucedió el desastre, esto es realizar su análisis forense.
Sin embargo, son escasos los procesos de reconstrucción que se toman una pausa para analizar qué pasó y por qué, y cómo orientar la recuperación a partir de las conclusiones de dicho análisis. La primera pregunta que tendría para usted es ¿cómo convencer a un gobierno que está tan presionado para iniciar rápidamente la reconstrucción la importancia de realizar este análisis forense del desastre de cara a orientar el proceso de recuperación? Bueno, pienso que el análisis forense, que como acabas de mencionar, debería ser como una tarea permanente o que siempre se realiza cuando ocurre un desastre, pues debería hacerse justo en el momento en que se realiza también una etapa, cuando ocurre un desastre, que se llama la evaluación de daños y necesidades. Muchos están familiarizados con ese tipo de actividad porque pues ha habido trabajos previos. Por ejemplo, la USAID hace años desarrolló lo que se llamaba el EDAN. El EDAN es evaluación de daños y necesidades. Y justamente ahí, digamos, como que cada vez que hay un desastre se ejecuta esa evaluación de daños y necesidades. Y yo pienso que durante la fase de emergencia, cuando ocurre justamente o se realiza esa evaluación, es cuando se debe hacer un análisis forense, pero ya en este caso por especialistas en desarrollo y riesgo. Es decir, que puedan identificar las causas del desastre desde una perspectiva económica, social. Obviamente está todo el componente técnico-científico y de ingeniería, pero es que los desastres no ocurren porque hubo un terremoto, o porque hubo un huracán, o porque se presentó un evento de cierta intensidad y de ahí su relevancia. No, en realidad hay que verlo desde una perspectiva de cuáles son esas condiciones que favorecen o que facilitaron que cuando ocurra ese tipo de evento se convierta en un desastre. Entonces, digamos que el análisis forense permite explicar las causas del desastre y, digamos, cómo se construyó el riesgo previamente, cómo se construyó desde el punto de vista económico y social. Y esto implica una perspectiva holística para poder comprender, digamos, por qué el desastre, cuáles son las causas del desastre. Y es de esta manera que se puede contribuir con un análisis forense a que no se reconstruya la vulnerabilidad que había antes del desastre. Y esto es uno de los temas que a mí me parecen de especial importancia cuando uno habla del análisis forense, porque esa recuperación y esa reconstrucción es una oportunidad de transformación, es una oportunidad para hacer o rehacer algo que quizás se venía haciendo mal, o porque hay unas condiciones y unas situaciones que son relevantes y necesarias de evaluar. Entonces, el análisis forense es una actividad que debe estar prevista en los preparativos para emergencias. No es muy común que eso esté allí considerado, y pienso que debe ejecutarse en esa fase o incluso hasta en esa transición que hay de la emergencia hacia la rehabilitación, hacia la recuperación. Pero sí tiene que ser como en la fase justamente de la reacción, respuesta ante la crisis que se ha presentado. No sobra decir que la fase de reconstrucción siempre es un proceso largo que implica la estructuración de proyectos, la definición de actores, o sea, los dolientes institucionales, sean del sector público, del sector privado. Es una etapa donde hay que obtener los recursos, identificar de dónde obtenerlos, hacer los presupuestos,
Pero entre tanto, los afectados, debido a sus necesidades inmediatas, sienten que estos tiempos son muertos para ellos y se puede generar desesperanza, frustración, hasta que no empiece propiamente la ejecución. Entonces, considero que efectivamente cuando ocurre un desastre hay unos procesos inmediatos y obvios que deben ponerse en marcha, y por eso hay que tener un plan para la recuperación, no solamente para la atención de la emergencia, no, para la recuperación. Y es justamente en ese momento que hay que llevar a cabo un análisis forense del desastre que permita aciertos y confianza en las actividades y en la estructuración de los proyectos de reconstrucción. Muy interesante, realmente muy interesante. Yo lo que quisiera ahora es que por favor nos compartiera alguna metodología en particular que haya sido empleada en algún país de América Latina para hacer este tipo de análisis forense y de cómo sus resultados ayudaron a diseñar una recuperación más resiliente. Y también saber el tiempo que habitualmente requieren estos análisis y el costo que podrían tener. Bueno, realmente ya ha habido una serie de ejemplos que valdría la pena mencionar. Por ejemplo, en Honduras, en Costa Rica, en un par de situaciones, una en Choloma y otra en Turrialba, en esos países. Y también ha habido otros análisis forenses en Perú, Uruguay y Brasil. Y yo quisiera quizás destacar el caso del volcán de fuego en Guatemala, donde se aplicó el método que denominamos FORIN, FORIN de forense. El método FORIN se desarrolla en el marco de un programa desde la China que se llama el Integrated Research of Disaster Risk, que justamente cumplió 10 años muy recientemente. Y uno de los proyectos que se desarrollaron allí, que lideraron personas como Alan Lavelle, como Anthony Oliver Smith y Iracema Alcántara. Bueno, yo estuve por ahí por los lados también. Esa metodología FORIN ha sido muy interesante porque da los insumos, los elementos, lo que hay que tratar de mirar para hacer ese análisis forense y que sea pensado que sirva para un programa de recuperación, de reconstrucción post-desastre. Ahora, en lo personal, en particular, estuve involucrado, muy involucrado en un caso que considero que fue muy exitoso, que permitió realizar el plan de acción después de los efectos del fenómeno de la Niña en la región de La Mojana, en Colombia, y que lideró una institución que se denomina el Fondo de Adaptación, que fue creada algo así como una gerencia de reconstrucción justamente después de esa crisis tan grande que tuvo Colombia allá en el 2010-2011. Este caso, que era una zona de amortiguamiento del río Cauca, que es un río muy importante de Colombia, y una zona de humedales y con un componente ecosistémico muy importante, pues permitió hacer este estudio, este análisis forense que derivó en inversiones en vivienda, pero por ejemplo en este caso palafítica, ¿sí? En infraestructura y equipamientos comunitarios, trabajando con comunidades, pero sobre todo en proyectos productivos, desde el punto de vista de la agricultura, pero también proyectos de salud, de ordenamiento territorial, de alertas tempranas, también de protección del patrimonio. Es así una zona muy especial porque hay, digamos, lo que dejó una comunidad hace más de 20.000 años, y son unos canales que esas comunidades desarrollaron justamente para enfrentar las inundaciones. Y en general, proyectos de protección de ecosistemas, porque como mencioné, pues es una zona de humedales. Y
Este proceso ilustró que insistir en realizar diques de defensa frente a inundaciones, en este caso, como se había hecho reiterativamente con notables fracasos, sería un error ya imperdonable volverlo a hacer. Ahora, el plan de acción del que estoy hablando pues, es del orden de unos 250 millones de dólares. Se fortaleció con la asignación incluso de otros 38 millones de dólares que aportó el Fondo Verde Adaptación, justamente por el interés que vio en este programa de recuperación, reconstrucción y yo digo de transformación. E incluso actualmente es un esfuerzo que se va a fortalecer con una nueva política pública del Departamento Nacional de Planeación en Colombia para los próximos 10 años, para continuar ese proceso de ejecución de ese plan de acción, de ese gran programa. Ahora, con respecto al tiempo y con respecto a lo que puede costar un análisis forense, un forín, como lo llamaríamos en este caso, pues hombre, yo pienso que usualmente se requiere de un equipo multidisciplinario de al menos unos 3 o 4 expertos que tienen que realizar una serie de visitas, de talleres, y eso no se puede hacer en un lapso menor a 2, 3 meses, o sea, justamente casi que de manera simultánea con la atención de la emergencia. El costo de un análisis forense como los que he mencionado y que se han realizado en América Latina ha estado por el orden de, no sé, 50.000, 150.000 dólares por ahí, dependiendo obviamente del alcance y las actividades acordadas. En el caso de la Mojana, en Colombia, bueno, fue mucho mayor, tenía más alcance, pero incluía llegar hasta el plan de acción, o sea, que el análisis forense condujo al plan de acción y por lo tanto digámoslo así, a la formulación y la estructuración de los proyectos de reconstrucción, recuperación por parte del Fondo de Adaptación y por lo tanto pues pudo ser un caso de mucho más costo, pero yo pienso que eso es lo que podría yo decir de una manera muy general y resumida. Muchas gracias, doctor Cardona. Nuestra vicepresidenta ejecutiva en su apertura hacía referencia a que en general los países de la región cuentan con un marco jurídico, un marco de gobernanza, donde de los diferentes componentes de la gestión del riesgo, la planificación de la recuperación es probablemente el que cuente con unas condiciones más débiles de gobernanza. A mí me gustaría saber, un poco para estimular, digamos, el que efectivamente cada vez que ocurre un desastre y haya que definir un proceso de reconstrucción en un país, efectivamente ese proceso de reconstrucción se base en este tipo de análisis de las causas que generaron el desastre. O sea, ¿sobre qué instrumentos de gobernanza se debería incidir para asegurar de que esto, bueno, pues pase a formar parte de las acciones habituales que todos los gobiernos realizan y de los requisitos que generalmente se establecen en estos procesos de atención después del desastre? Pues a ver, Sergio, yo pues mencioné hace un momento que deben existir unas bases fundamentales de los programas de recuperación y que eso debe estar previamente, así como se habla de los preparativos para emergencia, debería haber como unos preparativos para la recuperación. Pero para no hacer una diferencia mayor, porque alguien dice, bueno, es que si yo no sé la dimensión del problema, de la crisis, del desastre, pues ¿cómo voy a tener un plan sin saber cómo va a ser eso? Pero sí hay unas cosas que yo pienso que son obvias, que se tienen que implementar muy desde el principio, incluso cualquier programa de reconstrucción. Pienso que tiene que tener un gran programa de comunicación y de información pública, porque de lo contrario, esos tiempos muertos inevitables de la reconstrucción hasta que empieza la ejecución,
esos tiempos muertos para las personas son fatales porque pueden generar un gran desencanto, una gran frustración en los afectados. Y por eso yo pensaría que sin duda en la fase de emergencia es óptimo tener previsto hacer un análisis forense. No después, es justamente en la fase de emergencia. Digamos de manera paralela con la evaluación de daños y necesidades que hice mención hace un momento cuando hablaba del EDAM y hablaba de esto. Y fíjense que los gobiernos y los organismos multilaterales han favorecido la estimación de pérdidas económicas con apoyo de expertos, usando una metodología como la desarrollada, por ejemplo, por la CEPAL, ¿sí? Incluso los organismos multilaterales pues, han apoyado mucho a los gobiernos cuando ocurre un desastre en que ese tipo de expertos con esa metodología hagan una evaluación de las pérdidas que se presentaron. Entonces yo pienso que sería muy interesante que se pudiera también hacer algo similar en forma paralela o en forma complementaria con expertos que utilicen un método como el FORIN que acabo de mencionar. Este análisis forense sería deseable hacerlo a más tardar en la fase de transición de la emergencia a la rehabilitación y recuperación, pero podría ser tarde hacerlo cuando ya se estén estructurando los proyectos de reconstrucción, pues su objetivo sería informar justamente a esa estructuración de proyectos, insisto, para evitar rehacer la vulnerabilidad que previamente existía antes del desastre y para obviamente priorizar los proyectos que garanticen la mayor resiliencia. Entonces yo creo que aunque no ha estado siempre dentro de esa etapa de la atención de las emergencias, la respuesta a la emergencia es ahí, al lado de la evaluación de daños y necesidades, al lado de la evaluación de las pérdidas, con esas metodologías como el EDAM o como la metodología de la CEPAL, el que debería existir ese proceso paralelo de entender por qué ocurrió el desastre desde todo punto de vista con una metodología como la metodología FORIN. Hablemos ahora, Omar Darío, de los actores nacionales que deberían involucrarse en realizar este tipo de ejercicios de análisis forense. Yo quería preguntarte, ¿es esto una cuestión solamente de la protección civil o aquí hay que involucrar a otros actores? Yo creo que justamente tiene que ser expertos en desarrollo y riesgo, es decir, no es la visión desde la perspectiva de la atención de emergencias o el rescate, la rehabilitación, la ayuda humanitaria. Es algo más, es algo así como entender el por qué el desastre ocurrió, insisto, no porque ocurrió un terremoto, no porque ocurrió una inundación, no, a ver, porque tenemos que hacer una catarsis, tenemos que hacer un acto de contrición que nos indique qué fue lo que favoreció, facilitó que al ocurrir ese evento se materializara en desastre. Y es justamente la vulnerabilidad. Entonces tienen que ser expertos en desarrollo, expertos desde la perspectiva económica y social. En mi opinión, ese tipo de expertos en riesgo, pero desde una perspectiva bastante holística, integral, multisectorial, porque es que hay que verlo desde las perspectivas no solo multidisciplinarias, sino intersectoriales e interinstitucionales, porque es que el proceso de rehabilitación y reconstrucción y recuperación, y cuando digo yo con transformación, implica es ver el problema con el lente del desarrollo. Entonces yo diría que son unos expertos bastante, digamos, con muchísima experiencia, con una visión muy clara del riesgo, pero desde la perspectiva integral del desarrollo. Bueno, pues para ir cerrando, quería formularle una última pregunta y es, me gustaría saber qué acciones específicas le recomendaría
al Banco Interamericano de Desarrollo y en general a las agencias de cooperación internacional para impulsar este enfoque de recuperación resiliente en la región? Bueno, yo pensaría que sería muy útil que hubiese un roster, una lista de especialistas que puedan aplicar el FORIN y que esto fuese un programa promovido por el banco para impulsar la capacitación, incluso, si me lo permiten, para que los gobiernos tengan la posibilidad de contar justamente con esa recomendación, ¿cierto? Sería para poner ese roster, esa lista de especialistas a disposición de los países. Y pienso que es similar como se tiene pensado con una metodología como la del IGOP, para aplicar sus protocolos y hacer gestión del conocimiento, y finalmente para hacer gestión de la efectividad o lograr la efectividad de la gestión del riesgo y la adaptación. Así que pues mi sugerencia al banco y a todos los organismos es que deberían existir esos rosters con los especialistas, porque justo en el momento en que ocurre un desastre, la primera pregunta que va a llegar de los gobiernos y que va a llegar de los países a los organismos multilaterales es que ¿qué hago frente a la reconstrucción? ¿Cuál es el paso a seguir? Y como no es un tema que va a ser de unos pocos meses, sino que va a ser un proceso de años, yo sí creo que el análisis FORIN contribuiría muchísimo a la mejora de los procesos de rehabilitación y reconstrucción, y finalmente pues anticiparse para los futuros desastres, de manera que esa es la manera como, o la forma como yo creo que se puede elevar y mejorar la resiliencia de los países de nuestra región. Bueno, doctor Cardona, pues solo me resta agradecerle enormemente por la generosidad con la que ha compartido su experiencia y su conocimiento. Es maravilloso escucharle siempre. Entonces, bueno, pues aquí concluimos el segundo conversatorio sobre recuperación resiliente y en este momento me queda pasarle la palabra para el cierre a Juan Pablo Bonilla, gerente de Cambio Climático y Sostenibilidad en el Banco Interamericano de Desarrollo. Adelante, por favor. Gracias, Sergio. Solo estaba verificando que el mío estaba fuera. Yo he podido disfrutar de la discusión, como siempre, aprender de Omar Darío, y qué bueno ver a Rubén también hablando de todos los temas, sobre los temas financieros. Y vean, como decía nuestra vicepresidenta ejecutiva esta mañana, el tema de cambio climático y sostenibilidad es uno de los ejes, de los pilares de la visión 2025 del banco. Y construir resiliencia, sin duda alguna, tiene que ser una de las prioridades para América Latina y el Caribe, viendo, como bien lo dijeron hoy, no solo los desastres per se, sino cómo el cambio climático está exacerbando muchos de estos desastres, no solo su ocurrencia, sino también su intensidad. Hemos tenido 6 sesiones, como recuerdan, iniciamos en el mes de febrero, viendo los impactos de las diferentes tormentas tropicales. El presidente del banco estuvo en esa oportunidad y habló de que íbamos a hacer esta serie para compartir conocimiento técnico, operativo. Recuerdo que en las primeras sesiones hablamos de la importancia de la coordinación entre entidades multilaterales, otras agencias, pero al mismo tiempo la necesidad, aprendiendo en la segunda sesión cuando vimos lecciones aprendidas, sobre todo en New Orleans, con Katrina, de la parte no solo de infraestructura, sino la parte social. Y como bien lo han dicho hoy, hemos hablado y cerrado los últimos 4 ciclos sobre los principios de acción del marco de Sendai. Ahora, escuchando a Rubén y Omar Darío, llegué hace poco de la COP y con el presidente del banco nos escogieron como MDB para hablar en la plenaria sobre el manejo integral de desastres y sobre todo, Omar Darío, lo que mencionaste de crear resiliencia. Y presentamos no solo el trabajo preventivo y la importancia de crear institucionalidad, todo lo que hemos avanzado con el IGOP, sino como bien contaron hoy Juan José también, la importancia de las líneas de contingencia, que ya las tenemos, como decía la vicepresidencia, en 17 países. Y hemos ido más allá. El último año
fuimos el primer MDB que ya incluyó, por ejemplo, lo que estamos llamando el Hurricane Clause, la cláusula para huracanes, que la estamos empezando a tratar con varios países, sobre todo del Caribe, para poder postergar durante 2 años el pago de principal de ciertas operaciones del banco. Y nuestra parte privada, el grupo BID Invest, empezó con una cláusula similar que la llamaron el Niño Clause, para proteger empresas, sobre todo pesqueras privadas, ante los impactos del Niño, y ya la han incluido como una cláusula de resiliencia para inundaciones, para huracanes, inclusive para incendios, con empresas privadas a las cuales financia BID Invest. La pregunta, después de oír a Rubén y a Mardarío, es: si bien hemos avanzado mucho en el sistema financiero para ir teniendo esquemas que nos ayuden no solo a ese blindaje, a la transferencia de riesgo y a contar con recursos para la reconstrucción, creo que, como bien decía Mardarío, la pregunta hacia futuro es cómo crear vulnerabilidad. O sea, no cómo reconstruir la vulnerabilidad, sino cómo crear resiliencia hacia futuro. Creo que fue de los principales temas que se mencionó en la COP. Y qué bueno que Sergio le preguntó a Mardarío cuál es el rol de las multilaterales en esto. Aprendí mucho escuchando ahora la explicación del Forim y el ejemplo que mencionó Rubén de Turquía, de cómo crear resiliencia, ese tema de vivienda, de housing. Creo que hacia futuro todas las entidades multilaterales tenemos que ayudar en ese proceso, en construcción de resiliencia hacia futuro. Sergio me ha enseñado acá internamente que por cada dólar que invirtamos en prevención estamos evitando 4 en reconstrucción y atención. La pregunta es cómo hacerlo, cómo empezar inclusive a premiar esfuerzos. Todos los países en vía de desarrollo en la COP preguntaron dónde están los recursos, sobre todo para los impactos, para crear resiliencia. Creo que las multilaterales tenemos que empezar a movernos en crear incentivos de pago por resultados vinculados a resiliencia en nuestros diferentes instrumentos de crédito. Algunos ya lo estamos empezando a pilotear. Me hicieron una pregunta muy interesante, Rubén, en la COP, y es si todas las empresas de seguros estarían dispuestas a hacer acuerdos con los gobiernos, y si los gobiernos invierten en resiliencia, disminuir las primas, por ejemplo. Creo que es una pregunta que viene hacia el futuro, de trabajo conjunto entre las aseguradoras, reaseguradoras, gobiernos y nosotros las multilaterales. Entonces, como ven, es una agenda que sin duda va a ser fundamental para la recuperación post-pandemia, no solo de América Latina y el Caribe, sino del mundo en desarrollo. Y no solo el mundo en desarrollo, ya los países desarrollados están empezando cada vez a ver más los impactos de cambio climático y cómo responder y crear mayor resiliencia. Y termino diciendo, no es solo resiliencia de infraestructura, me encantó lo que plantearon varios hoy, es resiliencia social. Y creo que con COVID, con la pandemia, hemos aprendido mucho de temas sociales que pueden ser aplicados al tema de atención de desastres y a la construcción de resiliencia. Creo que el trabajo de redes comunitarias, de redes de atención que se utilizaron para COVID, como potenciales redes hacia futuro para atención de un desastre y para construir resiliencia, va a ser algo también fundamental para tener en cuenta. Con esto quiero dar las gracias a todas las personas que nos han acompañado durante estas 3 sesiones, a nuestros expositores del día de hoy, decirles que muy pronto estará ya en línea la publicación de Construyendo Resiliencia, y aprovechando para desearles unas felices fiestas a todas las personas que nos han acompañado. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia. Recuerden que la grabación de este seminario estará disponible en nuestra web de eventos.